Muy buenos días, tardes o noches para mis ángeles de Dios. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este maravilloso día. Hosana al Hijo de David, bendito en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. Lecturas del día domingo 5 de abril de 2020. Domingo de Ramos. En este día la Iglesia celebra la entrada de Cristo el Señor a Jerusalén para consumar su misterio pascual. Por eso en todas las misas se conmemora de alguna manera este acontecimiento, bien sea por medio de una procesión o por medio de la entrada solemne en la misa principal, o bien por la entrada simple al comenzar las demás misas. Tomémonos unos minutos para pedirle a Dios Todopoderoso que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros, que sea Él quien nos ayude a comprender este mensaje que hoy Dios nos quiere dar a través de su palabra, por medio de estas lecturas, en el cual hoy conmemoramos el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Cada mañana pone alerta a mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abrió el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda. Por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca. Estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témelo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, hombre igual a todos y con las apariencias de un hombre cualquiera. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró sobre todos y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre, de modo que al oír ese nombre, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el infierno,
y toda boca reconozca para gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamación. Cristo se hizo por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo encumbró y le concedió el nombre que sobrepasa todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Uno de los 12 apóstoles, llamado Judas Iscariote, se fue a donde los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué quieren darme? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le pagaron 30 monedas de plata y desde ese momento empezó él a buscar una ocasión propicia para entregarlo. El primer día de la fiesta del pan ácimo, se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena pascual? Él les dijo: vayan a la ciudad a donde fulano y díganle: el maestro manda decir, ya se acerca mi hora. Quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena pascual. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 discípulos y cuando estaban comiendo les dijo: yo les aseguro, uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, muy tristes, empezaron uno por uno a replicarle: no seré yo, Señor. Pero él les respondió: uno que ha comido del mismo plato conmigo es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en la Escritura. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre. Más le vale no haber nacido. Judas, el que lo estaba traicionando, le replicó: no seré yo, Rabí. Jesús le respondió: tú mismo lo has dicho. Cuando estaban comiendo, tomó Jesús pan, pronunció sobre él la bendición, lo partió y repartiéndoselo a los discípulos, dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa, dio gracias a Dios y se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Yo les aseguro que de ahora en adelante no volveré a beber del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y terminando el canto de los salmos, salieron para el monte de los olivos. Entonces les dijo Jesús: esta noche todos me van a fallar, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que resucite, me adelantaré a ustedes para reunirlos en Galilea. Pedro tomó la palabra y le dijo: aunque todos te fallen, yo jamás fallaré. Jesús le contestó: yo te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y otro tanto decían los demás discípulos. Entonces se fue Jesús con los discípulos a un lugar en el campo que se llama Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allí a hacer oración. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta morir. Quédense aquí
y permanezcan en vela conmigo. Y adelantándose un poco, se postró. Padre mío, si es posible, ojalá no tenga yo que pasar este trago amargo. Sin embargo, que sea no como yo quiero, sino como quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: ¿Así que no pudieron permanecer en vela conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para no exponerse a la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. Y por segunda vez se retiró a orar. Decía: Padre mío, si no es posible que deje de pasar este trago amargo, hágase tu voluntad. Y al volver, otra vez los encontró durmiendo, pues se caían de sueño. Y dejándolos, se retiró a orar todavía por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Miren, ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya llega el traidor. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un gran tropel de gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: el hombre a quien yo bese, ese es. Agárrenlo. Y acercándose enseguida a Jesús, le dijo: Buenas noches, Rabí. Y lo besó. Jesús le respondió: Amigo, adelante con tus planes. Entonces se acercaron, se abalanzaron sobre Jesús y lo pusieron preso. Uno de los que estaban con Jesús echó mano de su espada, la sacó y de un golpe le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Piensas que si se lo pidiera a mi Padre, Él no pondría a mi disposición ahora mismo más de 2 ejércitos de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? Luego le dijo Jesús a la gente: ¿Vinieron con espadas y palos a ponerme preso como si fuera un bandido? Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y no me arrestaron. Todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron, dejándolo solo. Los que pusieron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía desde lejos hasta el patio del palacio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los sirvientes para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte. Pero a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, no lo encontraron. Finalmente se presentaron 2 que dijeron: Este hombre afirmó: soy capaz de destruir el santuario de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces se puso de pie el sumo sacerdote y le preguntó: ¿Nada respondes? ¿Qué hay de cierto en lo que dicen los testigos contra ti? Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: En nombre del Dios vivo te exijo que nos declaréis si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú mismo lo has dicho. Yo por mi parte les digo:
En adelante van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se desgarró las vestiduras diciendo: ¡Blasfemia! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahí está. Ustedes mismos acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: merece la pena de muerte. Entonces lo escupieron en la cara y le dieron golpes, y otros le pegaron con varas, mientras le decían: Mesías, si eres profeta, adivina quién fue el que te golpeó. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una sirvienta y le dijo: Tú también andabas con Jesús el Galileo. Pedro lo negó delante de todos diciendo: No sé de qué estás hablando. Y al salir él hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el de Nazaret. Pero él volvió a negarlo y aún juró diciendo: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro: Claro que tú también eres de esta gente, pues tu manera de hablar te traiciona. Entonces empezó a jurar y renegar: Ni siquiera conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de lo que le había dicho Jesús, que antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces, y salió de allí y lloró amargamente. Cuando amaneció, reunidos todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, tomaron la decisión de condenarlo a muerte. Lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas el traidor, al ver que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: Cometí un pecado entregando a la muerte a un inocente. Ellos le respondieron: ¿Qué nos interesa a nosotros? Eso es cosa tuya. Judas tiró las monedas de plata en el santuario, salió de allí, fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron la plata y dijeron: No podemos echar esta plata en el arca de las ofrendas, pues es dinero pagado por la muerte de un hombre. Tomaron pues la decisión de comprar con ellas el campo del alfarero para enterrar a los forasteros. Por eso a ese campo le dieron el nombre de campo de sangre, que tiene hasta el día de hoy. Se cumplió entonces lo que había dicho Dios por medio del profeta Jeremías. Recogieron las 30 monedas de plata, el precio que los israelitas le habían puesto, y con ellas pagaron el campo del alfarero, según me lo había ordenado el Señor. Jesús compareció ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le dijo: Tú mismo lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos lo estuvieron acusando, él nada respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de modo que el gobernador estaba muy extrañado. Era costumbre que cada Pascua el gobernador dejara libre un preso, el que la gente quisiera. Tenían preso entonces a un hombre famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato reunió a la gente y le preguntó: ¿A quién quieren que les deje libre? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman el Mesías? Él sabía que se lo habían entregado por envidia. Cuando estaba Pilato en el tribunal, su mujer le mandó avisar: Deja en paz a ese hombre inocente, pues anoche tuve muchas pesadillas por causa de él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente de que pidiera la libertad de Barrabás y la condena de Jesús. El gobernador les respondió:
¿A cuál de los dos quieren que les deje libres? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿y qué hago con Jesús al que llaman el Mesías? Todos dijeron: que lo crucifiquen. Él les preguntó: ¿y qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban con más fuerza: que lo crucifiquen. Viendo Pilato que eso de nada servía y que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: yo no soy culpable de la muerte de este hombre, allá verán ustedes. Todo el pueblo respondió: nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces les dejó libre a Barrabás y mandó que después de azotar a Jesús se lo llevaran a crucificarlo. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron allí a toda la tropa, y después de desvestirlo, le pusieron un manto rojo, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Y arrodillándose delante de él, le hicieron la burla. Le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y después de escupirlo, tomaron la caña y se pusieron a pegarle en la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron para beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomárselo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suerte, y se sentaron allí para hacer guardia. Sobre la cabeza de Jesús pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, sacudían la cabeza y decían: ¿no ibas a destruir el santuario y a reconstruirlo en 3 días? Sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y bájate de la cruz. También los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos decían en son de burla: a otro salvó, pero él mismo no puede salvarse. ¿No es el Rey de Israel? Que se baje ahora de la cruz y creeremos en él. Puso su confianza en Dios, pues que lo libre ahora si tanto lo quiere. ¿No decía que era el Hijo de Dios? De igual manera lo injuriaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y hacia las 3 de la tarde Jesús exclamó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: este está llamando a Elías. Y enseguida uno de estos tomó una esponja, la empapó en vino ácido, y poniéndola en la punta de una caña, quería darle de beber. Pero los otros le dijeron: espera a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús lanzó de nuevo un fuerte grito y exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las peñas se resquebrajaron, se abrieron las tumbas y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y salidos de sus tumbas, después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión entonces y los que estaban con él haciendo guardia a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que estaba sucediendo, dijeron aterrados: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había también allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena,
María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, un hombre rico llamado José, originario de Arimatea, que también se había hecho discípulo de Jesús, fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en su propio sepulcro, un sepulcro nuevo que había mandado cavar en la roca. Después hizo rodar una enorme piedra a la entrada del sepulcro y se fue. Y allí estaban María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, ya terminada la preparación para el sábado, se reunieron los sumos sacerdotes y los fariseos con Pilato y le dijeron: Señor gobernador, nos hemos acordado de que aquel embustero dijo estando todavía vivo que a los 3 días resucitaría. Ordena pues que se aseguren bien la tumba hasta el tercer día. No vaya a ser que vengan los discípulos de ese hombre, se roben el cuerpo y digan al pueblo que resucitó de entre los muertos. Así el último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: Ahí tienen la guardia. Vayan y aseguren la tumba como saben. Ellos fueron y aseguraron bien la tumba, poniendo un sello sobre la piedra y dejando unos soldados de guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hoy comenzamos el peregrinaje creyente que nos conducirá por el juicio, muerte y resurrección del Señor. La semana se inaugura trayendo en las manos signos que manifiestan nuestra adhesión al Señor. Pero es necesario recordar que la Iglesia, al leer el relato de la pasión, no se limita a considerar únicamente los sufrimientos de Jesús. Se acerca con emoción y confianza a este misterio, sabiendo que su Señor ha resucitado. Por eso la cruz nunca será el escenario de la retaliación, sino el actuar de la misericordia. Al leer la pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, es oportuno recordar aquel pasaje del mismo autor, en el que se representaba en forma de diálogo las tentaciones entre Jesús y Satanás, para comprender que Jesús no entendió su existencia terrena como búsqueda del poder, como afán de éxito o como voluntad de dominio sobre los demás. Esta vez intervienen en la pasión numerosos personajes y se manifiestan todas las pasiones y sentimientos humanos, desde lo más bajo hasta lo más sublime. Su sufrimiento físico y moral, el beso de Judas, el abandono de los discípulos, el proceso en presencia de Pilato, los insultos y escarnios, la condena, la vía dolorosa y la crucifixión. Por último, el sufrimiento más misterioso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un fuerte grito y luego la muerte, además del comportamiento de Pedro y Judas. Los dos personajes se dieron cuenta del atropello cometido, pero sus reacciones fueron muy diferentes. Pedro lloró amargamente y Judas se ahorcó. Los dos tomaron conciencia de su acción. Los dos sintieron remordimiento, pero las dos historias tuvieron final diferente. El crucificado del Gólgota no es el Dios poderoso que muchos esperaban en Israel o siguen anhelando entre nosotros, sino que es el Dios humilde y paciente, que respeta hasta el final la libertad del ser humano, aunque nosotros abusemos una y otra vez de su amor. Prefiere ser víctima de sus criaturas antes que verdugo. Dispongámonos durante esta semana a vivir profundamente los más grandes misterios de nuestra fe, para que con mayor ahínco nos dediquemos a meditar, a reflexionar, a hacer oración y a iniciar una nueva vida en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué rostro de Dios se nos ofrece al contemplar la pasión del Señor? Oremos. Señor, te suplicamos que nos enseñes a morir a todo aquello que te desagrada,
especialmente en esta cuarentena en la cual estamos encontrándonos con nosotros mismos. Pero enséñanos a encontrarnos especialmente contigo, y esta Semana Santa sea una Semana Santa de reflexión y de conversión. Amén. Muchas gracias, queridos ángeles de Dios, por seguir acompañándonos. Los invito a que compartan este video con tus familiares y amigos. Y a ti que no te has suscrito, te invito a que lo hagas hoy. Suscríbete y dale clic a la campanita para que sigas recibiendo todas las notificaciones de nuestros videos y así puedas seguir compartiendo ese mensaje maravilloso que Dios nos trae todos los días a través de su palabra. Dios los bendiga.